Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das de estar juntos esta tarde para meditar en ella. Te rogamos, Señor, tu dirección en el hablar. También te rogamos, Señor, que nuestros corazones estén atentos a tu voz. Y sobre todo, Señor, te rogamos que al escuchar tu palabra sea algo que nos alimente y nos produzca en nosotros un cambio a servirte, a honrarte, glorificarte, Señor. Aquí estamos, Padre Celestial, tú conoces nuestros corazones. Muévenos, pues, a través de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. La pasada semana iniciamos a meditar acerca de esta segunda carta del apóstol Pedro. Ya vimos la primera y ya vimos que en la primera el propósito era exhortar, amonestar a los cristianos a vivir la vida cristiana que glorifique a Dios en medio de un mundo adverso. Ese fue podríamos decir, el resumen o el tema principal de la primera carta. En esta segunda carta el apóstol Pedro invita a los cristianos a ir un poco más allá y mencionamos los tres temas principales que trata el apóstol Pedro. En el primer capítulo trata el tema del desarrollo integral, podríamos decir, de la vida cristiana. La semana pasada le titulamos a este tema el ABC de la vida cristiana. En el segundo capítulo habla, que es el que vamos a tratar el día de hoy, sobre los falsos maestros, y este será nuestro tema para el día de hoy. Y el capítulo 3, que si Dios nos permite, la próxima semana estaremos meditando en él, nos habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el tema que tratamos la semana pasada, que fue el tema del primer capítulo, fue el ABC de la vida cristiana. Y dijimos que más que el ABC tenemos que decir es el desarrollo de la vida cristiana en una forma integral, en una forma completa. Y dijimos que este ABC o la vida cristiana gira en relación o en consecuencia de lo que Dios ha hecho por nosotros. El cristiano verdadero entiende esto y vimos cómo si ha dado el paso de fe, si ha creído en el Señor realmente, debe seguir avanzando y dar algunos pasos más. Y el apóstol Pedro ahí nos habla de estos pasos: el paso de fe, el paso de la virtud, el paso del conocimiento, el paso del dominio propio, el paso de la paciencia, el paso de la piedad, el paso del afecto fraternal o filial y el paso del amor. Es un andar en la vida cristiana de ir avanzando y desarrollándonos en estos aspectos. Y dijimos cómo el apóstol Pedro se esforzó porque esto quedara bien claro en la vida de los cristianos y cómo el apóstol Pedro quería dejar esto como una forma que los cristianos pudieran ver que siempre deben de estarse desarrollando. Lo repitió. Ya mencioné que el tema de hoy tiene que ver con los falsos maestros y busqué una forma de expresarlo de alguna otra manera, pero creo que es claro este pasaje y nos habla específicamente sobre estos. Y a veces nos preguntamos o nos cuestionamos, bueno, debemos hablar sobre los falsos maestros. ¿Quién nos dice que nosotros estamos realmente en la verdad? Y bueno, creo que es importante que nosotros consideremos algunos aspectos y veamos que sí, efectivamente, es algo de lo que debemos de hablar y es algo en lo que podemos tener certeza. Y quiero iniciar diciendo que es un tema recurrente en las Escrituras, que todos los que lo tratan, porque varios escritores bíblicos lo tratan, coinciden prácticamente en todos los puntos. Y decir o repetir que si la Biblia, la Escritura lo trata con tanta insistencia, pues entonces no lo debemos dejar pasar. Y como constantemente dice la Escritura, debemos estar alertas todo tiempo. Yo solo voy a mencionar algunos pasajes, algunos escritores que tratan este tema. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ahí en sus cartas pastorales, específicamente con Timoteo, le advierte de personas que van a estar dentro de la iglesia y que van a tener algunos
algunas señales, algunas cosas en las que hay que poner atención. Leo 2 de Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. A lo mejor podemos pensar, bueno, eso siempre ha habido personas así. Aquí el punto es de que el apóstol está hablando de personas dentro de la iglesia. Fíjense, sigo leyendo, versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Lo que está haciendo énfasis el apóstol Pablo con Timoteo al decirle esto es que estas personas estarán ahí dentro de la iglesia. Todavía sigo adelante, ahora en el capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el versículo 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propios malos pensamientos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es claro que el apóstol Pablo le está advirtiendo a Timoteo y nos advierte a todos nosotros acerca de personas que estarán dentro de la iglesia que estarán actuando de esta manera. Juan, el apóstol Juan, por su parte, en su segunda carta, también advierte a los cristianos sobre personas dentro de la iglesia que debemos de poner atención. Fíjense, voy a leer Juan capítulo 2, versículos 18 en delante y voy a ir leyendo algunos textos nada más. El 18 y 19 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos cristianos, por esto conocemos que es el último tiempo. Perdón, ha surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y fíjense cómo dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Luego leo hasta el 22, en este mismo capítulo 2, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Es interesante que una de las principales doctrinas falsas que podemos encontrar va a ser algunas que tienen que ver con Cristo y con su obra redentora. Judas, el penúltimo capítulo de la Biblia, un libro antes del Apocalipsis, se le atribuye al hermano del Señor Jesús, uno de los hermanos del Señor Jesús, este pequeño libro que solamente cuenta con un capítulo. Él habla también acerca de los falsos maestros. En el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Luego en el versículo 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, es decir, son manchas en nuestras reuniones, en nuestra fraternidad, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Luego hasta el versículo 16, y ahí de Judas dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, es decir, hablándoles bonito a las personas para sacar provecho. Bueno, pero si hay alguien que habla también sobre los falsos maestros y a quien debemos ponerle mucha atención, es el mismo Señor Jesús. Allá voy a leer nada más en Mateo 24 este pasaje que el Señor Jesús
hace referencia a los últimos tiempos. Leo el versículo 5, dice: pero vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Luego el versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún en los escogidos. Entonces creo que con estos pasajes es bastante claro que el tema es muy recurrente en las Escrituras. Por eso debemos dedicarle tiempo y poner atención en lo que nos dice la palabra. Entonces ahora vamos a nuestro pasaje y vamos a ver algunas cosas específicas de las que nos habla nuestro pasaje. Segunda de Pedro 2:1. Leo el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es el versículo 1 de nuestro pasaje. Entonces Pedro comienza este tema diciendo que así como hubo falsos profetas en el pueblo, y refiriéndose al pueblo de Dios, al pueblo judío, al pueblo de Israel, creo que era muy fácil para todos los que oyeran esta palabra de Pedro entender esto. Y para nosotros también debe de ser fácil recordar cómo trataron algunos de estos falsos maestros o estos falsos profetas a los verdaderos profetas de Dios. No hace falta escudriñar demasiado. Por ejemplo, si vamos a Jeremías o Ezequiel, creo que ellos nos describen de una forma muy clara cómo había estos falsos maestros en ese tiempo, ¿no? Todo lo que le hicieron a Jeremías, lo golpearon, lo pusieron en la cisterna, y todos estos que estuvieron actuando de esta manera eran los que en aquel momento se proclamaban o decían que eran los que sabían las cosas de Dios, los que estaban hablando aparentemente, o deberíamos decir, como de parte de Dios. Y Jeremías describe toda esta situación. Ezequiel es mucho más fuerte. Ezequiel trata la forma en que muchos falsos profetas también estuvieron actuando y cómo los describe. Hay que leer con detenimiento a estos dos profetas, pero nos vamos a dar cuenta cómo hablan constantemente acerca de los falsos profetas, los falsos maestros en tiempos del Antiguo Testamento. Entonces Pedro está diciendo, si así en el pueblo de Dios, en medio de ellos hubo falsos maestros, ahora aquí en la iglesia va a haber también de estos falsos maestros. Las palabras que usa Pedro aquí para describirlos son pseudoprofetés, pseudodidáscalos, es decir, podríamos decir, para nosotros es muy claro quizá esa expresión pseudo, pero él cuando la usa unida a la palabra. Pseudoprofetés, es decir, es una sola palabra, y pseudodidáscalos, pseudomaestros, son personas en las que está describiendo Pedro. La palabra en sí, pseudo, la traduce el diccionario como espurios, personas que se dicen que son, pero en realidad son falsos maestros, son falsos profetas. Bueno, hay cosas que los falsos profetas o los falsos maestros hacían y que el pasaje nos describe, o harían, o hacen, o podemos estar atentos porque son personas que pueden introducirse a la iglesia. Dice la primera cosa: introducirán herejías destructivas. Solo dos versiones traducen esta palabra de herejías. Una la traduce diferente, una la traduce como sectas perniciosas, herejías destructivas, otra la traduce como ideas dañinas. Dios habla hoy, la traduce así, como ideas dañinas. Entonces, ¿qué es lo que dice la RAE sobre qué es lo que es una secta? Dice la Real Academia que una secta o una herejía, que es lo que nos está describiendo aquí el pasaje, es una doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Ortodoxo es
lo correcto, lo que debe de ser. Otra connotación de la palabra herejía o secta, dice comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Y creo que esta nos da también alguna señal de cosas que debemos de cuidar cuando hay un poder absoluto, dice ahí, sobre los adeptos. Me llamó la atención la forma en que el diccionario griego traduce la palabra esta herejías, jairesis, como propiamente, fíjense cómo la traduce o cómo la describe el diccionario. Dice, propiamente una elección para producir desunión. Lo repito, así lo traduce este diccionario. Propiamente una elección para producir desunión. Es decir, se van a meter a hablar cosas, pero que van a producir desunión dentro de la iglesia. Entonces podríamos decir que lo primero que producen, resumiéndolo, es que producen desunión. Otra cosa que hacen los falsos maestros, dice, negarán al Señor que los rescató. Repito, dice ahí el texto, negarán al Señor que los rescató. Creo que en realidad son dos cosas, negar a Cristo y negar su obra redentora. Hace un momento mencioné esto, ¿no? La mayoría de los pasajes también nos hablan sobre los falsos maestros que nos dan falsas enseñanzas de o acerca del Señor Jesús. Los hermanos que nos han acompañado en la clase de credos y confesiones, hemos visto cómo los primeros credos se escribieron para dar respuesta a las herejías, específicamente acerca sobre el Señor Jesús, sobre su doble naturaleza, la naturaleza humana y la divina, y sobre su obra redentora. Los primeros siglos vimos algunas herejías como los arrianos, los nestorianos, los eutiquianos, que en esencia podríamos decir que todos negaban algún aspecto, pero debemos recordar también algo importante, que esas mismas herejías de aquel tiempo hoy, en nuestros días, perduran en algunos movimientos. Todos ellos, decíamos en esencia, niegan algún aspecto sobre Cristo o sobre su obra redentora. Los arrianos, por ejemplo, no creen en la divinidad de Cristo y no creen, por supuesto, tampoco en la obra redentora. Los nestorianos y los eutiquianos lo ven solamente o de una de sus dos naturalezas, o humano solamente o divino, y no pueden ver al Señor Jesús en sus dos naturalezas. Cuando hablan, por ejemplo, acerca de la resurrección, algunos dicen, no resucitó en carne porque la carne es mala, y entonces si Él se perfeccionó en la resurrección, solamente resucitó en una forma divina. Y no hablan entonces, o no pueden dar certeza a la obra redentora. Entonces, así que los credos escritos en los primeros siglos tenían como finalidad dar respuesta a estas herejías, y cuando los vamos estudiando, sobre todo con las Escrituras, es decir, al ver lo que dice el credo y lo que dice las Escrituras, vemos cómo realmente las Escrituras nos enseñan, nos dan cuenta del valor de esos documentos. Nuestra guía de fe y práctica principalmente son las Escrituras. Entonces, siempre que hablemos de uno de estos documentos, tenemos que ver y cerciorarnos y darnos cuenta si realmente ese es lo que dice la palabra de Dios. En cuanto a negar específicamente la obra redentora del Señor Jesús, la mayoría creen tal vez en el Cristo histórico, pueden creer en el Maestro, en el gran profeta, pueden creer incluso que sí, Cristo es Dios y hombre, pero si no creemos que vino a hacer por nosotros lo que vino a hacer, que fue morir en la cruz del Calvario, entonces todo lo demás que podemos creer acerca de Cristo no tiene importancia, no tiene valor, porque si creemos, repito, en el Cristo histórico, en el Cristo que es Dios, sí, pero no creemos en el Cristo que vino a redimirnos y a salvarnos y a morir en la cruz del Calvario por nosotros, entonces el creer en Jesús no tiene sentido.
Jesús vino a este mundo y Él así lo declaró, lo afirmó. Él vino para cumplir un propósito que era cumplir la obra redentora. Esa era su tarea principal. ¿Y por qué digo que el pasaje habla específicamente de eso? Dice, nos rescató, usa ahí la palabra rescató, y la palabra que usa en el griego es agoradazo, que dice literalmente esa palabra la podríamos traducir como habiendo comprado. Él nos pagó por nosotros, compró lo que nosotros debíamos, hizo lo que nosotros teníamos que hacer. Él pagó nuestra deuda. Entonces, cuando niegan al Señor Jesús y niegan que Él pagó nuestra deuda, Él pagó lo que nosotros debíamos, entonces no tiene caso hablar acerca del Evangelio. Después nos vamos a ir hasta el versículo 14 y 15 para seguir hablando sobre otras características que tienen estos falsos maestros. Leo versículo 14 y 15, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Permítanme un segundo. Entonces podemos ver que otra característica en estas personas, dice ahí, tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Qué es el adulterio? Y podemos pensar, bueno, el adulterio es la infidelidad en el matrimonio. Y entonces una persona adúltera es una persona que es infiel o que engaña a quien dice que ama, a quien tiene más cerca, puede ser su esposo o su esposa. Entonces es alguien que engaña, repito, a quien dice que ama. Si lo traducimos a la iglesia, es alguien que dice que nos ama, pero que al final nos está engañando. Esto es muy fuerte. Esta semana, por ejemplo, también se oyó acerca de un escándalo ahí en Chile sobre cómo varios sacerdotes renunciaron en ese país porque se dio o salió a la luz un escándalo fuerte sobre la pedofilia ahí dentro de los sacerdotes y que al final el Papa también reconoció esto. Entonces se dio una renuncia masiva de sacerdotes en Chile. Y podemos señalar, ¿no? A lo mejor, los pedófilos. También es conocido el escándalo de la Luz del Mundo y de su líder que está preso en Estados Unidos, este hombre de este grupo que está ahí en Guadalajara, que tiene millones de personas también, millones de seguidores. Y probablemente también podemos señalarlos y los vemos tal vez de lejos. Pero tenemos que decir y tenemos que reconocer y debemos de estar muy atentos porque tal vez eso no pueda estar tan lejos o ese tipo de problemas no puedan estar tan lejos de nuestra propia iglesia. Y lo que nosotros nos invita a la palabra de Dios es a estar muy, muy atentos porque eso puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier iglesia, incluso en nuestra propia iglesia. Y lo que nos está pidiendo y nos está advirtiendo la palabra de Dios es que estemos atentos a ellos. La otra característica que habla este texto dice, no se sacian de pecar. Cuando hablamos sobre el pecar, estamos muy acostumbrados a hablar sobre pecaditos y pecadotes, pecados chiquitos, pecados grandotes, y tal vez por nuestro contexto católico romano nos hemos acostumbrado a hablar de pecados veniales, pecados capitales. Y estudiando un poco acerca del tema, sobre cómo los clasifican y todo, tenemos que decir que efectivamente la Biblia señala faltas que le molestan más a Dios, faltas que son graves delante de Dios y que la Biblia dice que tendrán un castigo especial. Pero también hay algo que debemos entender y lo que debemos de poner mucha atención, porque nosotros no podemos clasificar simplemente los pecados de esta manera como veniales y capitales o de alguna forma así.
Porque lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto al pecado es lo siguiente. Leo algunos textos de Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Un pecado, el pecado más chiquito, el que tú piensas que no es tan importante, la paga del pecado es muerte. Luego dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es decir, que nadie podemos decir que no hemos cometido ni una falta chiquita. Tal vez, yo no soy tan malo, yo no cometo esas faltas, yo no soy homicida, no soy secuestrador, no soy violador o no hago esto. Pero hay muchas faltas, muchas cosas que hemos hecho que deshonran a Dios, que desagradan a Dios y que no podemos considerarnos justos o no podemos decir, yo sí estoy bien, todos los demás están mal, ese sí se merece lo peor. No, pues lo que dice la palabra de Dios es que la paga del pecado es muerte. Y más aún dice que el que comete una infracción se hace culpable de toda la ley. Y Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. De repente, volviendo a los falsos maestros, tenemos que poner atención cuando estamos hablando de esto, de que no se sacian de pecar. Algunos falsos maestros como que dicen, pues eso no es tan malo. Pues si todos lo hacen, pues no es tan malo que tú lo hagas también. ¿Sí se dan cuenta cómo a veces de repente comenzamos a escuchar cosas así? Todavía más, pues Dios nos ha dado libertad y puedo hacer lo que a mí me plazca. Al fin tenemos un Dios amoroso que nos perdona. Son algunas expresiones que podemos escuchar y a las que debemos estar atentos si realmente eso es lo que nos están enseñando las Escrituras. Por eso, insisto, cuando alguien viene y me pregunta, pastor, oiga, es malo, y me dicen algo. Y bueno, casi todos siempre piensan, es malo fumar, es malo tomar, es malo bailar, es malo algunas cosas. Y realmente cuando alguien viene y pregunta y dice, oiga pastor, es malo, generalmente lo que yo les contesto, pues mejor no lo hagas. Cualquier cosa, y no solo esas, ahorita voy a mencionar otras, ¿no? Cualquiera de esas cosas, realmente no lo hagas, porque si tú lo estás preguntando es que tú ya consideras que puede ser malo. Y si sientes que estás haciendo algo malo, lo único que estás buscando es que cuando me preguntas eso, es como que yo apruebe tu pecado. En mi respuesta, sea cual sea, lo que estás buscando es que yo apruebe tu pecado. Y repito, puede aplicarse a cualquier cosa. Digo, generalmente a veces preguntan cosas como es, pero cualquier cosa puede. Yo les puedo preguntar, por ejemplo, ¿es malo comer? ¿Es malo hacer ejercicio? ¿Es malo ver la tele? Se puede aplicar realmente a cualquier cosa. Comer se puede convertir en algo malo. Ver la tele se puede convertir en algo malo. Incluso hacer ejercicio, que a lo mejor decimos todo es algo muy bueno. ¿Hablar es algo malo? Depende, ahorita me van a decir ustedes, depende cómo lo hablemos o cómo digamos o cómo se haga. Entonces, precisamente las personas cuando vienen preguntando, oiga pastor, ¿y esto es algo malo? Lo que dice la Biblia es que si tú ya estás considerando que puede ser algo malo, como también vamos a ser juzgados, si no sabemos los mandamientos, si no sabemos, vamos a ser juzgados por nuestra propia conciencia. Si tú ya estás pensando que eso puede ser algo malo, entonces mejor no lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque tu propia conciencia te va a acusar de que tú estás obrando en una forma mal. Y no es que esa cosa en sí sea algo malo, sino las cosas como las hacemos. Los falsos maestros no se cansan de pecar, podríamos decir, no se cansan de aprobar los pecados, pues eso no tiene nada de malo. Otra cosa que dice el texto sobre los falsos maestros, seducen las almas inconstantes, seducen las almas inconstantes. Y esto tenemos que decirlo en los pasajes que leímos y en algunos otros pasajes hacen referencia a esto,
generalmente los falsos maestros son muy buenos para hablar, tienen muy buena labia. Algunos de ellos hasta tienen cursos muy avanzados sobre cómo decir las cosas y todos. Los falsos maestros, nos gusta oírlos. Decimos, ¡ay, qué bien hablan! Parece que todo lo que dice es cierto. Y creo que va junto con la siguiente característica. Tienen el corazón habituado a la codicia. Hablan bien, tratan bien a las personas, parece que están haciendo bien, aunque tienen un propósito distinto, porque están habituados a la codicia. Son personas que seducen las almas inconstantes, y eso de seducir es que usan recursos, generalmente, repito, la labia, el trato, la forma y todo, para, dice aquí, las almas inconstantes, aquellos que no están firmes en la fe, aquellos que no se han cimentado bien en la palabra de Dios. Generalmente usan estos recursos. Dice el texto, han dejado el camino recto. Versículo 15, así dice literalmente, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguen el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Es interesante esta historia de Balaam, si la estudiamos allá en Números capítulo 22. ¿Qué podemos decir acerca de Balaam? Pues Dios habló con Balaam, él escuchó el mensaje de Dios, pero al final él no buscó hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la historia de Balaam? Bueno, había un pueblo en donde el rey era Balac. Este pueblo Balac vio al pueblo de Israel que venía y dijo, le tuvo temor, dijo, este pueblo es el pueblo de Dios y yo no lo voy a poder vencer, no voy a poder hacer nada en contra de él. Entonces, la única solución que yo veo es que maldigan a ese pueblo para que yo pueda salir adelante y ese pueblo no me haga. Y entonces, Balac fue y llamó a Balaam, a un profeta, para que maldijera al pueblo de Israel, y porque tenía temor. Entonces, fueron en diferentes ocasiones, 3, dice ahí el pasaje, y entonces cuando iban a invitar a este profeta para que maldijera al pueblo de Dios, Balaam iba y consultaba a Dios. Fíjense, leo Números 22:8. Dice, él les dijo, reposad aquí esta noche, a los que habían venido a buscarlo para que fuera a maldecir al pueblo de Dios. Dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y más adelante en el versículo 12 dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es pueblo bendito. 3 veces hicieron eso. La tercera vez, pues como que Balaam le daba apertura a esto, que le hablaran bien, porque incluso le prometieron cosas y Balaam dijo, bueno, aunque me prometan una casa de oro no puedo, porque si el que los protege es Dios, entonces no hay escapatoria. Fíjense, 3 veces. La última vez Dios le dijo que fuera y le dijo qué es lo que iba a hacer, ¿no? Leo el versículo 19. Os ruego por tanto ahora que reposéis esta noche, lo mismo que había dicho, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam esa noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, ¿no? Ve con él. Tal vez Balaam ya se estaba frotando las manos y ya estaba diciendo, no, pues ya ahora sí, pues ya. Al final, lo que Dios le dijo, bueno, primero él iba así con esa actitud, por eso se le apareció el ángel y recordemos lo que dice el texto allá en Pedro, la burra le habló y le dijo, ¿por qué me golpeas? Se le aparecía el ángel y el ángel le decía que no fuera. Pero hay varias cosas que a mí me llaman mucho la atención en todo esto, porque fíjense, en nuestro tema estamos hablando de los falsos maestros y que podemos ver en Balaam. Conocía a Dios,
profetizaba, o sea, sabía su mensaje, el mensaje de Balaam se cumplía. Y eso es impactante. ¿Cómo alguien que conoce a Dios, alguien que profetiza y además que su mensaje se cumple? Pero lo que dice el texto es que no era de Dios. Al final Dios lo castigó. Hay varias cosas que hizo, al final dijo, bueno, yo no lo puedo maldecir, y ya lo hablaremos, la forma en que el pueblo de Dios puede ser castigado, puede ser afectado por Dios, es que el pueblo haga cosas que deshonren a Dios, y eso fue el consejo que dio Balaam después a sus enemigos, a los enemigos de Dios. Hoy día hay personas que conocen a Dios. Y todavía podemos decir que hasta su mensaje se cumple. Pero lo que dice la palabra de Dios, pero no son de Dios. El Señor Jesús lo dice. Fíjense cómo lo dice. En aquel día me dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿Y qué dice el Señor Jesús? ¿O qué les contesta el Señor Jesús? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En todo esto que hemos hablado hoy, fíjense, dijimos que la primera carta tenía que ver del apóstol Pedro con vivir la vida cristiana, esforzarnos en vivir la vida cristiana en medio de un mundo adverso. Y esta segunda carta nos lleva a ir más allá. Ya la semana pasada hablamos sobre desarrollarnos en la vida cristiana. Y ahora que nos está hablando acerca de los falsos maestros, ¿qué enseñanzas tiene para nosotros? Nos habla mucho acerca de estar atentos. No se trata solo de hacer las cosas, no se trata solo de que se vea que yo hago. Se trata de las intenciones, se trata de nuestros propósitos, se trata de nuestras formas, se trata de una relación realmente con nuestro Dios. Y entonces dijimos, si la semana pasada hablamos acerca de desarrollarnos en la vida cristiana y hoy estamos hablando acerca de los falsos maestros, la mejor forma de estar firmes, de estar atentos, es estar bien arraigados en nuestra fe, conocer qué es lo que creemos, conocer la palabra de Dios, desarrollarnos y crecer. Entonces la primera invitación sería eso. Hoy Dios nos invita a seguir creciendo. La mejor forma de conocer lo falso es conocer lo verdadero. Si conocemos lo verdadero, es fácil identificar lo falso. La primera invitación es a seguir desarrollándonos en la vida cristiana, a hacer cimientos, a poner cimientos y estar firmes en lo que Dios nos ha mostrado, nos ha enseñado. La segunda invitación es que en ese amor, en ese desarrollo que debemos de tener, procurar en la vida cristiana, debemos estar atentos, no como policías cuidando, sino en el verdadero amor como hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos habla y tu palabra nos previene, nos permite, nos invita a estar atentos y nos permite, Señor, también entender y conocer las cosas. Abre nuestros corazones que podamos estar atentos a lo que tu palabra quiere enseñarnos y mostrarnos. Señor, pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.